Lo que quiero compartir hoy con ustedes, hermanos, no quiero que produzca en nosotros, que produzca desesperanza, sino todo lo contrario, esperanza. No quiero que desanime, sino todo lo contrario, quiero que nos anime. Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que hay un sufrimiento, que hay una angustia, que hay un dolor que produce en nosotros, dice, como una depresión, pero esa depresión, dice, no es mala, no es como la que el mundo da, dice, porque esa depresión, ese dolor, esa angustia nos lleva al arrepentimiento. Entonces eso es lo que yo siento que el Espíritu Santo busca esta mañana con este mensaje. Quiero leer antes de todo 3 pasajes de la Biblia, quiero que usted los busque. Busque Primero de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Primero de Reyes 1, 5 y 6. Luego busque Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 11 al 14. Y luego Primero de Samuel 8, del 1 al 5. El pensamiento de hoy es el desafío de ser una familia sana. ¿Por qué desafío? Porque, hermano, es un desafío. Sinceramente, es un desafío. Es un desafío tener una familia saludable. Es un reto. Grandes hombres de la Biblia fallaron en esto. Grandes hombres de la Biblia fallaron en esto. Ahora, ¿por qué el pensamiento de hoy no dice el desafío de ser una familia perfecta? Porque no hay, no existe. Entonces, ¿a qué le tenemos que apuntar? Por lo menos a ser una familia sana, saludable. ¿Una persona saludable se puede enfermar? Sí. ¿Le da gripe a una persona saludable? Le da gripe, pero como está saludable, como tiene defensas, la gripe le llega, pero con la misma la gripe se va, porque tiene buenas defensas. Eso es lo que necesitamos en nuestros hogares, que nuestros hogares tengan defensas, para que cuando la gripe espiritual llegue, el ataque del enemigo llegue, nosotros podamos contrarrestarlo. Cuando nos hemos equivocado como padres, como hijos, podamos resolver, enmendar. A eso me refiero con una familia sana, con una familia saludable. El desafío de ser una familia sana. Miren lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 5 al 6. Por ese tiempo, Adonías, hijo de David, cuya madre era Agit, comenzó a jactarse diciendo: voy a proclamarme rey. Así que consiguió carros de guerra con sus conductores y reclutó 50 hombres para que corrieran delante de él. Ahora bien, me gusta cuando la Biblia hace estas insinuaciones. Ahora bien, su padre, el rey David, diga conmigo, jamás lo disciplinó. Digan conmigo, jamás lo disciplinó. La nueva traducción viviente dice, jamás lo disciplinó. Este muchacho, está diciendo la Biblia, llamado Adonías, se rebeló contra su papá. Hizo una sedición contra, y no era el primer hijo. Ya antes había habido una rebelión de parte de Absalón también, un hermano menor de Adonías. La razón que dice la Biblia de por qué este muchacho se rebeló contra su padre para querer darle golpe de estado a su propio papá, dice que la razón es que David, su padre, el rey, jamás lo disciplinó. Jamás
lo disciplinó. ¿Qué más no hizo David? Dice, y ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto? ¿O por qué haces aquello? Quiere decir que David escuchaba los rumores de la rebeldía de su hijo, del pecado de su hijo. O David quizás miraba el pecado de su hijo y jamás le dijo, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué hiciste aquello otro? ¿Por qué estás actuando de esta forma? O sea que ni siquiera se interesó en reprenderlo. Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto, o sea, era guapo. Entonces, la Biblia, otras traducciones valga la redundancia, lo traducen como, bueno, era un chico talentoso. A lo mejor el hecho que sea guapo podría interpretarse como que era carismático. Y lo que significa es que tenía una facilidad de convencimiento. Así que él en cuestión de minutos reunió 50 hombres, consiguió carros de guerra para poder ir delante de su padre y darle golpe de estado a su padre. ¿Por qué un hijo llega a semejante afrenta contra su papá? La Biblia da dos detalles. Dice, David nunca lo disciplinó y nunca lo incomodó. Nunca le dijo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás portando de esa manera? ¿Por qué tu comportamiento? Ahora vamos a la otra cita. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Primer libro de Samuel 3, 11 hasta el 14 vamos a leer. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia. De principio a fin le advertí. Digan conmigo, Dios nos advierte. Dios siempre nos advierte. Si usted es un papá, si usted es una mamá, escuchen lo que le voy a decir. Es imposible que Dios no le advierta. Dios le va a hablar por sueños sobre las situaciones que sus hijos están atravesando. Dios le va a hablar por una predicación, le va a hablar por su palabra. O alguien va a venir y le va a decir, hermano, póngale cuidado a su hijo, póngale cuidado a su hija, porque yo vi esto, yo observé aquello. No se enoje cuando alguien llega y le diga, le cae mal mi hijo, quizás lo está poniendo en mal para que yo lo castigue. No seamos inmaduros en esto. Dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no les ha disciplinado. Elí cometió el mismo pecado que David. No disciplinó a sus hijos, aunque había sido advertido. El profeta Samuel le había dicho al sacerdote Elí, el pecado de tus hijos te va a arrastrar a ti y va a venir juicio sobre tus hijos y sobre tu persona también. Pero Elí no hizo caso de la advertencia, aunque Dios había dicho, voy a hacer algo espantoso en Israel. O sea que el pecado de Elí no solo afectó a Elí, a sus hijos, afectó a Israel. Por eso, oigan el versículo 14, que para mí es el más duro. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificio, ni por ofrenda. ¿Qué significa esto? Que la conducta de estos muchachos no iba a cambiar. Aunque alguien hiciera sacrificios por ellos, aunque alguien intercediera. Cuando yo entro a los centros penales,
Veo gente, hermanos, que nunca iba a cambiar, sinceramente, que estaban atrapados a la violencia, a la delincuencia, y que por más que usted hiciera por ellos, no iban a cambiar. Habían decidido en su vida ser malos, ser personas de maldad. Estaba tan metido en su alma. Y no es porque no hubiera alguien que orara, que los evangelizara, que los amara, que les mostrara el amor de Cristo. Tuvieron gente que los amó, que les mostró el amor de Cristo, que oró por ellos, que ayunó por ellos, que les hizo liberación. Y más tardaban en ser liberados que en volverse a atar. Entonces la Biblia dice que el comportamiento de estos muchachos, el juicio era inevitable, porque ellos no iban a cambiar. Habían tenido muchas oportunidades para cambiar y las habían despreciado. Ahora veamos el último pasaje que quiero leer, capítulo 8, versículo 1, siempre en el libro, en primero de Samuel 8:1. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y la Biblia dice que a Samuel le desagradó esto. No sabemos si le desagradó el hecho de que hubieran pedido rey, o que no quisieran a sus hijos como jueces, como sacerdotes, como líderes. Pero el Señor, ¿qué le dijo el Señor a Samuel? Haz lo que te piden, porque no te están desechando a ti, sino a mí. Pero me llama poderosamente la atención que el Señor no mete las manos al fuego por los hijos de Samuel. No le dice: no les hagas caso, porque yo voy a cambiar a tus hijos. Van a dejar de ser amadores del dinero, porque eso es el pecado de los hijos de Samuel. Se volvieron negociantes de la fe, amaron el dinero, amaron la avaricia, que es un pecado también. Ellos estaban amando las riquezas, querían enriquecerse de la noche a la mañana, querían tener cosas de la noche a la mañana, y estaban por lo tanto robando, extrayendo y haciendo mal uso del dinero de Dios. Y por eso la gente los observó y confrontaron a Samuel. Para mí, uno de los más grandes profetas de Dios, Samuel, si no el más grande profeta de Dios, para mí, Samuel. Los tres hombres que hemos leído fueron omisos en su paternidad. La palabra omiso significa flojo o descuidado. Esa es una palabra muy dura, pero algunos de nosotros hemos sido padres omisos, a veces flojos, a veces descuidados. ¿Sí o no, hermanos? En verdad, por lo general, escuchen esta definición de un psicólogo cristiano. Por lo general, el clima emocional y la forma de relacionarnos que aprendemos de nuestros familiares es lo que transmitimos cuando formamos nuestra propia familia. Hay patrones, por ejemplo, de mi casa
que yo los he replicado en mi hogar ahora. Algunos buenos, otros malos. Pero patrones en los que yo crecí, el clima, el ambiente. Cuando hablo del clima, hablo del ambiente emocional en el que usted y yo nos crecimos en nuestra casa. Inconscientemente es a veces el mismo clima emocional o espiritual o físico que llevamos a nuestra casa cuando formamos nuestros propios hogares. Porque somos una réplica a veces de lo que vivimos en casa. Proverbios capítulo 10 versículo 6 dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubre la boca de los impíos. Quiere decir que depende del clima en el que nosotros hemos crecido. Y nos vamos a dar cuenta que tanto David, tanto Elí como tanto Samuel crecieron en un clima que lo replicaron. David creció en un clima muy interesante en su casa. ¿Cuál era el clima en el que creció David en su casa? Era el último de sus hermanos. Su padre ni siquiera lo tomaba en cuenta. Cuando el profeta llegó para ungir al nuevo rey, se le olvidó que tenía un muchacho en el campo que estaba cuidando y le dice: estos son todos tus hijos, porque ya pasaron todos y nadie ha escogido el Señor. Ah, dice, tengo uno, dice, pero ese no creo, dijo. Ay, yo me identifico tanto con eso. Pobrecita la Vilma, le decían a mi mamá. La cruz que le ha tocado con ese hijo, le decían. Se referían a mí, no a mis hermanos, ¿verdad? Ay, a saber qué estará pagando la Vilma. Así se llama mi madre, Vilma. Qué cruz la que ese niño no va, ese niño, la Vilma no tiene futuro con ese niño, decían. Y yo quiero decirles, tenían razón, fíjese. Era verdad lo que decían. Pero por eso les digo, o sea, ustedes tienen que tomar este mensaje como un mensaje de esperanza. Porque si Dios puede hacer algo con una persona que nadie daba un centavo por él, ese es el Dios que cambia las realidades. Ese es el Dios que cambia las cosas en nuestra vida. David creció en un clima interesante que lo voy a ver más adelante. Bueno, Samuel creció con un padre adoptivo, con un padre pastor que lo crió prácticamente. Ustedes se recuerdan que Samuel llegó siendo un niño al templo, fue un niño pedido, pero a Samuel no lo educó su papá y su mamá, lo educó el profeta. Este mismo profeta que sus hijos eran unos sinvergüenzas. Este mismo profeta que sus hijos fornicaban y adulteraban a la puerta del templo. Estos mismos hijos que se robaban el sacrificio, que hacían todo tipo de cosas terribles en el templo. Ese fue el papá que tuvo. Ese fue el clima en el que Samuel creció. Samuel creció en un clima donde el pastor estaba apagado. La Biblia dice que la lámpara de Jehová estaba a punto de apagarse y Elí no podía oír a Dios. Samuel escuchaba a Dios, pero necesitaba una orientación. En ese clima que creció Samuel. Hermanos amados, el clima de nuestra casa es importante. Estoy hablando del ambiente. ¿Cuál es el ambiente de mi casa? Nuestros hijos anhelan estar en la casa, porque dicen los bichos ahora, hay buena vibra aquí, dicen los bichos, ¿verdad? Yo ese rollo no le entro mucho, pero para que me entienda, ¿verdad? Hay una buena vibra en nuestra casa, hay un buen ambiente. O los muchachos quieren irse al colegio lo más rápido posible porque no quieren estar en la casa, porque el ambiente no es muy agradable. Ahora, Elí era un padre omiso.
Probablemente fue la mayor influencia en la vida de Samuel. Oigan esto. Elí probablemente fue la mayor influencia, no probablemente, yo diría fue la mayor influencia que Samuel tuvo. Llegó siendo un jovencito, un niño prácticamente al templo. Y a la luz de esto, no debería sorprendernos que Samuel fue también un padre omiso. Si Elí fue un padre omiso, un padre despreocupado, un padre que no ayudó a la educación de sus hijos, un mal padre. Si Samuel se creció bajo la cobertura de Elí, no debería de sorprendernos el pasaje de Samuel 8 que dice que los hijos de Samuel no andaban en los caminos de Samuel, porque creció en un clima así y no hizo la diferencia. A su vez, Samuel desempeñó un papel importante en la vida de David. Miren esta cadena. Elí influenció a Samuel y Samuel influenció a David. No hay profeta que haya influenciado tanto la vida de David como Samuel. Samuel influenció la vida de David. También fue David un padre omiso. O sea, los tres fueron padres omisos, padres despreocupados, padres sin sentido de responsabilidad con sus hijos. Jesé fue el padre biológico de David y al parecer también fue un padre omiso. Al no llamar a David cuando Samuel llegó para ungir al futuro rey de Israel, a Jesé se le olvidó que tenía un último hijo, a quien Dios realmente iba a escoger. Entonces, hermanos, alguien tiene que parar esta cadena de padres. Esa palabra es muy fuerte, pero padres omisos, flojos, descuidados, irresponsables. Pero el Señor, en el Señor podemos cambiar nuestras historias. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el Señor nosotros podemos convertirnos en padres y madres diferentes. Podemos reconocer nuestras faltas y debilidades. Podemos arrepentirnos de nuestros pecados como padres y ser perdonados y sanados. Un papá para que sea un buen padre, una madre para que sea una buena madre, necesita estas dos cosas. Primero, arrepentirse y luego sanarse. Usted necesita sanarse de cualquier rollo que tenga con sus papás. Y me he topado con gente que dice: pastor, mi papá ya se murió. Y yo no voy a caer en ese error de vaya a la tumba de su papá y hable con su papá. No, su papá ya no lo escucha, hermano, ya se murió. Por más que usted vaya a la tumba, no, eso no funciona así. ¿Qué pasa? Mi papá, mi mamá, yo tengo heridas todavía de mis padres, pero ellos ya no están, o no es posible platicar con ellos porque no sé dónde están, nunca los conocí, qué sé yo. Se perdió del radar esa persona, nunca supe nada de esa persona. Entonces trabájelo con el Espíritu Santo. Trabájelo con el Espíritu Santo. Muchos muchachos anoche en la mesa donde estábamos comiendo, preguntándome cosas sobre sus padres. ¿Qué hago, pastor, con esto? ¿Qué hago? No, yo sé que mi papá tiene razón, yo sé que mi mamá tiene razón, porque yo me he portado mal, pero me ha dolido, me ha herido, me ha lastimado. Y no hay otro camino más que perdonar, arreglar las cosas. No hay otro camino. No existe otra forma, porque si no, como padres vamos a repetir el patrón. Al ser discipulados por el Señor, por el Espíritu Santo y obtener la valía como padres, es posible establecer un clima diferente en nuestras familias.
Hermanos, esto es posible. Esto se puede lograr. Esto es factible en nuestras vidas. Claro que se puede hacer. Y tengo una noticia: nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Un chico llega a mi oficina hace como unos 3, 4 meses. Pastor, me dice, estoy incómodo con lo que está pasando en mi casa, me dice. Su padre hace unos 6 meses aceptó a Cristo. Él nunca había sido cristiano, no impedía que su esposa y ellos fueran a la iglesia, pero él no iba a la iglesia, tomaba, era un hombre que tenía problemas con el licor y tomaba, no era violento, no era irresponsable, simplemente él tomaba, ¿verdad? Y no quería nada con Dios ni con la iglesia. Pero hace 6 meses se reconcilió, aceptó a Cristo por primera vez. Pastor, me dice, yo me siento incómodo. ¿Por qué? Le digo yo. Deberías de estar feliz, tu papá ahora se congrega. No, estoy contento, me dice, que mi papá haya sido salvo. Pero no tolero cuando me quiere abrazar, cuando quiere pasar tiempo conmigo, cuando quiere recuperar. Pastor, ¿cuántos años le rogué que fuera a un partido de fútbol conmigo? Nunca quiso ir. Ahora quiere estar en todas mis ondas, en todas mis cosas quiere estar, y a mí me fastidia. Y le digo yo, ¿te molesta porque no lo has perdonado? Por eso te molesta. Tenés que perdonar a tu papá. Perdonarlo por esos años de ausencia. Hay muchachos que darían cualquier cosa por tener un papá que quiera ir con ellos, que los acompañe, que los abrace, que les dé un beso. Dice que lo abraza y le da un beso y se siente como incómodo. Tenés que perdonarlo para que esos abrazos y esos besos no te incomoden, sino sean de placer espiritual para ti, le digo yo. Tenés que perdonarlo. Hablar con él, séle sincero, hablarle de tu corazón. Se da cuenta que no solo es de, aquí estoy, hijo, ¿verdad? Mira, por 20 años te abandoné, pero hoy quiero recuperar todo. Como el esposo, cuando el esposo ya cambió y ya es otra persona, ¿verdad? Pero por 15 años, por 10 años ha sido mujeriego, irresponsable, la ha gritado, y ahora es cristiano y quiere hacer, está bien que quiera hacer bien las cosas, pero dele tiempo al tiempo. Es un proceso. Avancemos. Hagámonos algunas, los voy a llevar bajo ciertas interrogantes aquí. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de su familia? Para ustedes, para que lo reflexionemos. Esto nos habla del clima emocional, del clima espiritual y del clima físico que debemos recordar de nuestras familias, y esto nos llevará a nuestro futuro hogar. Ahora, muchos de los que estamos sentados hoy aquí, de los que están sentados hoy aquí, cuando hacen recuerdos de su familia, la mayoría de los recuerdos no son agradables. Entonces no tenemos que pensar en esos recuerdos desagradables, pero vamos a pensar en cosas muy buenas que nos pasaron. Yo tengo pocas, pero tengo algunas experiencias. Por ejemplo, yo a toda costa quise que mis hijos tuvieran memorias de su niñez. A toda costa quise que mis hijos tuvieran memorias de su niñez. Mi hija Grace me dice un día de estos: papá, hoy que ya estamos grandes, casi no salimos en familia, pero cuando éramos chiquitos, dice, vos nos sacabas, siempre nos llevabas a bañarnos, porque yo quería que pequeños tuvieran memorias, tuvieran recuerdos, que cuando pasaran por Caluco dijeran, mi papá nos traía a tomar sopa de gallina y a bañarnos aquí a Caluco. Rico la sopa de gallina de Caluco, hermano. Ay, para que les dé envidia, hoy voy a ir a tomar sopa de gallina yo a Caluco, para que les dé envidia. Voy para una filial que abrimos hace 17 años. Esta iglesia abrió su primer filial en Sonsonate, en un cantón que se llama Sisimitepec.
Si mi memoria no me falla, Sisimitepec significa río del Cipitillo, algo así significa, o estanque del Cipitillo, por ahí. Nunca vimos al Cipitillo, hermano, pero así a eso significa. Entonces, procuremos que nuestros hijos tengan memorias, tengan recuerdos, tengan anécdotas buenas, bonitas, de paseos, de tiempos, de lugares, de comidas. Yo no sé si usted tiene comidas que le recuerdan a su mamá, por ejemplo. No sé si tiene lugares que le recuerdan a su papá. No sé si usted tiene recuerdos sobre ciertas prendas que le recuerdan a su padre. Hay una colonia que a mí me recuerda a mi papá. Ya no la venden, no sé por qué aquí en El Salvador. Se llama Allspice. Esa colonia me recuerda a mi papá. Era la colonia que él usaba. También usaba una que se llamaba Pino Silvestre. Era un pinito así, rica. O sea que están viejos, hermanos. Ustedes ya están viejos. El que se acuerda de esas cosas es porque ya tiene más de 50 años. ¿Se acuerdan de los 7 machos? Había una loción que se llamaba 7 machos. Era buena. Entonces hacían una broma que decía: a vos se te murió uno porque vos llegues, decían. Se te murió un macho, le decían. Ahora, hermano, Dios se toma muy en serio que nuestra familia sea saludable. O sea, para Dios no hay cosa más. ¿Sabe que para Dios es más importante tener una familia saludable que tener un pastor, que tener un profeta, que tener un evangelista, que tener un profesional, un hombre carismático, un empresario? Para Dios es más valioso tener una familia saludable que tener un rey, un profeta o un sacerdote. Porque en las 3 historias que hemos leído hay un rey, hay un profeta y hay un sacerdote. Pero las familias no fueron saludables de ninguno de los 3. A Dios, ¿por qué le interesa tanto al Señor tener una familia saludable? La razón es que Dios no quiere que la perpetuidad de las maldiciones generacionales en la familia siga vigente. Hoy que estamos en Cristo, debemos hacer la diferencia en nuestros hogares. Hoy que estamos en Cristo, debemos marcar la diferencia. Debemos marcar la diferencia. Elí, Samuel y David. Yo creo que todos van a estar de acuerdo con esto. Los 3 fueron hombres de Dios y usados por Dios. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? David fue un tipazo usado por Dios. Samuel fue para mí el más grande profeta que Israel tuvo. Elí fue un sacerdote. No habla mucho la Biblia de su ministerio, pero fue un sacerdote. Algo ministerialmente bueno tuvo que haber hecho. Los 3 fueron líderes. Los 3 fueron hombres de Dios. Y los 3 fueron usados por Dios. Pero también los 3 fueron malos padres, porque hay un hilo conductual que los une a los 3. Elí fue un padre omiso, influenció sobre la vida de Samuel, que se volvió un padre omiso. Y Samuel influenció sobre la vida de David, que se volvió un padre omiso también. Y ahí está la secuela generacional. Hay varias razones. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo es posible que un hombre de Dios sea un mal padre? ¿Cómo es posible que una mujer de Dios sea una mala madre, una madre omisa o un padre omiso? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo ocurre esto? ¿Es posible? Sí, ya lo vimos en la Biblia. Ya vimos en la Biblia que es posible. Ya observamos en la Biblia que hubieron 3 hombres de Dios que fueron padres omisos, usados por Dios. Tremendos milagros ocurrieron en manos de estos hombres. Grandes batallas Israel obtuvo a través de ellos.
pero su familia era punto y aparte. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo puede pasar esto? Hay varias razones que tengo en mis notas aquí para contestar esta pregunta. Primero, la Biblia dice que fue falta de disciplina. Ojo que la Biblia no dice falta de garrote, dice disciplina. Cuando un entrenador quiere disciplinar a sus jugadores, no les pega, no los castiga, los ejercita. Les quita alimentos que no les convienen. Les exige que no trasnochen. Les exige que se duerman temprano, que coman cierta cantidad de carbohidratos, que coman ciertas carnes, que coman vegetales, que tengan una dieta balanceada, y les mete ejercicio. Eso es disciplina. Para nosotros disciplina es agarrar un cincho o la cuerda de la plancha. Hemos interpretado diferente la disciplina. La Biblia dice que fue falta de disciplina. En los 3 ejemplos, falta de disciplina, descuido espiritual. No me conteste, pero ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos un buen rato de no meternos en el cuarto de nuestros hijos en la madrugada para ministrarlos y ponerles manos y orar por ellos mientras están dormidos? Parece esto algo como, ay, ¿qué puede pasar con eso? Hermano, la oración tiene poder, la oración. Usted no puede descuidarse espiritualmente, ni emocionalmente, ni físicamente de sus hijos. Emocionalmente a veces también hemos descuidado a nuestros hijos. Muchos de los padres que estamos aquí no sabemos cómo llenar el tanque emocional de nuestros hijos. Por ejemplo, si yo le compro un regalo a mi hijo mayor y le compro algo caro, de marca, de buena calidad, él me va a dar las gracias. Gracias, papá. Pero no va a significar nada para él eso. No es su lenguaje de amor. El lenguaje de él es las palabras de afirmación. Él quiere que yo lo afirme, que yo lo apruebe. Mi hijo casi no habla conmigo por teléfono. De vez en cuando yo le escribo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pero cuando él tiene una decisión demasiado trascendental que tomar, no habla con su mamá, habla conmigo. Quizás porque yo soy el del billete también, ¿verdad? Pero habla conmigo. Papá, ¿qué piensas de esto? Estoy pensando en esto. Habla conmigo porque a él le importa lo que yo voy a decidir, lo que yo voy a pensar de esa decisión que él va a tomar. Las palabras de afirmación. Usted tiene que descubrir cuál es el lenguaje emocional. El lenguaje emocional de algunos niños es el toque físico. Mi hija Grace tiene ese lenguaje, el toque físico. Y yo tengo problemas con el toque físico. Yo soy chúcaro. Tengo problemas con el lenguaje físico. Y me cuesta llenar el tanque emocional de mi hija. Porque ella quiere abrazarme, ella quiere estar pegada a mí. Y a mi hermano eso me asfixia. Es un problema, pero mi esposa me dice, amor, pero tu hija es así, ella es un gato, quiere estar metida ahí. Y digo, sí, tenés razón, tengo que quitarme esto feo, que feo lo que me agarra a mí cuando ella se me acerca. El lenguaje emocional, el lenguaje de amor. Debemos de estar precavidos, cuidadosos de la vida espiritual, de la vida emocional, de la vida física. Por ejemplo, nosotros deberíamos de estar preguntándole periódicamente a nuestros hijos, ¿estás haciendo tus devocionales? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? Si hoy usted llegara a su casa y le preguntara a su hijo, ¿qué es lo último que Dios te ha hablado en esta semana?
Esa fue una pregunta que un profesor nos hizo en el salón de clases. En la universidad se paró y no saludó a nadie. Era la primera clase que recibíamos con él. Y lo primero que hizo fue, dijo: buenos días, quiero preguntarles algo. ¿Qué fue lo último que Dios les habló para ustedes, para sus iglesias y para sus familias? Nadie le pudo contestar nada. Nadie le contestó. Yo no le pude contestar. Era la primera vez que alguien me preguntaba algo como eso. Y como las oraciones de nosotros: Señor, mira, te pido, te suplico, Padre. Y hacemos de la oración una ensalada de cosas. No tenemos oraciones inteligentes, pensantes. Yo les enseñé cómo orar. Les enseñé 4 métodos de oración en la Biblia. Mi favorito es la oración del sacerdote en el tabernáculo. Esa es mi favorita de mis oraciones. Les enseñé cómo Jesús oró por sus discípulos. No hay intercesión más poderosa que la oración que Jesús nos enseñó en Juan 17, cuando Él ora por sus discípulos. Es una cosa magistral. Entonces, debemos preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos, por la vida emocional y también por la vida física, por la parte física. Poca preocupación. La Biblia dice que estos 3 padres no se preocupaban por sus hijos. Flojera en la paternidad, porque, hermano, ser un buen padre es trabajoso. Es trabajoso. Yo tengo un diácono que para mí es un ejemplo. Venía del trabajo a la iglesia, a trabajar en los privilegios que tiene la iglesia. Aquí medio cenaba después de lo que hacía, y después se iba al skateboard que tenemos enfrente, ahí donde patinan los hipotes, a patinar con su hijo, y se iba a las 11 de la noche con su hijo, solo viéndolo, porque él ni 5 que patina, ¿va? Viendo al cipote ahí haciendo sus piruetas, y a las 5 de la mañana tenía que ir al siguiente día para trabajar. Eso es ser papá, hermanos. Buenos días. Eso es ser papá. Papá significa desvelarse, sacrificarse, escuchar. ¿Cómo es que usted va a escuchar a otras personas y no a sus hijos? ¿Cómo es que le va a dar tiempo a otras personas y no a sus hijos? El padre se sacrifica. Ser papá es sacrificado. Falta de vida espiritual en la casa. Esa puede ser otra de las razones por las cuales estos 3 hombres fallaron. Tenían cultos en la iglesia, en sus ministerios, pero no en sus casas. No tener una visión para los hijos. Hacer oídos sordos a las advertencias del Señor. Probablemente esas fueron las causas del por qué Elí, Samuel y David fallaron en su paternidad. Eran hombres de Dios, oraban, veían milagros, eran prósperos en sus trabajos como ministros de Dios, pero en su casa era otra historia. Yo no quiero que la gente diga: ah, el pastor Melgar, miren el pastor Melgar, qué bonita iglesia, miren el ministerio. Porque la gente puede ver una iglesia próspera, bendecida, pero fíjense que el 1% es responsabilidad del pastor que una iglesia esté así. Porque, por ejemplo, les pregunto: ¿quién cree que esta última semana salió a visitar a personas enfermas? Yo tal vez pude ir a ver una, pero hay un ejército de personas que son los que salen a evangelizar, que son los que salen a visitar, que van a los hospitales, que van a visitar a la gente, que están preocupados por las personas. Es un ejército de personas. No es el pastor el que solamente hace crecer una iglesia. Él tiene un pequeño porcentaje, pero la mayoría del trabajo lo hace la iglesia, la congregación. Entonces,
Yo podría pasar afanado todo el tiempo tratando de hacer todo lo que esta iglesia me exige y descuidar mi familia. Y sí, quizás voy a hacer crecer y voy a tener una iglesia más grande, pero mis hijos se van a perder. Mis hijos no van a querer nada del Señor. Hagámonos esta otra pregunta. ¿Hay algo en la historia de David que explique por qué era un padre insensible? ¿Hay algo en esa historia? Sí. El versículo 6 lo dice claramente. Jamás los había disciplinado. David jamás había disciplinado a sus hijos y ni siquiera los interrogaba o los cuestionaba sobre por qué hacían esto o lo otro, dice la Biblia. Sus hijos se van a enojar cuando usted los cuestione. Cuando les diga, ¿de dónde sacaste esos zapatos? ¿Quién te dio esa camisa? Enséñame tu celular. Quiero ver lo que estás haciendo en redes sociales. Se van a incomodar, lo van a odiar, lo van a detestar, pero ese es su trabajo. Ese es mi trabajo. Levantarme en las madrugadas a orar por ellos. Estar de rodillas por la vida espiritual de ellos. Mire, si hay un nombre en la Biblia que a mí me impresiona, es Job. En el capítulo 1 de Job dice la Biblia que Job era un viejo zorro. Dice Job que tenía hijos adolescentes, tenía 10 hijos, todos jóvenes, en la edad tremenda. Y los hijos de Job le decían, papá, danos una bendición, vamos a hacer una fiesta. Cada uno de los hijos hacía una fiesta. Un día la María, un día Pedro, un día Juan, y así, hasta que los 10 hijos hacían. Y cuando los 10 hijos terminaban de hacer su fiesta, ¿sabe qué hacía Job? Hacía un sacrificio, un holocausto, y decía, por si mis hijos han pecado en esas fiestas que tuvieron, ay, que algún malía de haber llevado cervezas quizás. Por si mis hijos pecaron. Ay, qué viejo más interesante ese. Él había sido joven. Él había sido joven. Y sabía que cuando se metía al cuarto con su novia no iban a contar chistes ni a orar. Él sabía que cuando iba a una fiesta no iba solo para comer algunas cosas que daban en la fiesta. Algo más podía pasar ahí. Así que Job cubría a sus hijos espiritualmente. Ya voy terminando. Quiero que oremos al final. ¿Cuáles podrían ser, con esto voy cerrando, cuáles podrían ser las características de una familia saludable? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo puedo contribuir para mi familia, para que mi familia sea una familia saludable? Contestemos la primera pregunta. ¿Cuáles podrían ser las características de una familia saludable? Una familia donde hay disciplina, corrección. Hermano, no podemos sacar estas tres cosas de la familia: disciplina, corrección y amor. No las podemos sacar. Cuando usted disciplina, tiene que amar también. Discipline y abrace. Hay algo que ha sido como un tesoro para mí en mi relación matrimonial. Con mi esposa nosotros somos agua y aceite. En verdad, casi nunca estamos de acuerdo en las cosas que vamos a decidir. Y de repente comenzamos a discutir sobre un punto, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, el Señor me enseñó algo, que tenemos que restaurar la relación y dejar el problema a un lado, y después el problema se resuelve solo. Entonces, mira, a veces ella, a veces yo, mira, no nos vamos a poner de acuerdo. Vos decís blanco, yo digo negro. Vos decís derecha, yo digo izquierda. No nos vamos a poner de acuerdo. Nos estamos exasperando, nos estamos saliendo de control. Le doy un abrazo y le digo, después hablamos.
Y ya, nos quedamos tranquilos. Y algo pasa en el resto del día que nos da la salida de ese problema. Pero no terminamos peleados. Restauramos la relación. Usted va a disciplinar a su hijo y se va a enojar con usted. Lo va a odiar por unos minutos o horas. Pero después de un abrazo y que usted le diga que lo ama, lo va a quebrar y va a restaurar la relación. Va a seguir molesto, pero va a restaurar la relación. Disciplina, corrección, amor, cuidado, seguimiento. Seguimiento. Hermano, ser padre es un trabajo 24/7. Seguimiento. Darle seguimiento a nuestros hijos. Vida devocional, ejemplo, ministración, solventar los problemas y servir a Dios. Para mí, una familia saludable probablemente tiene que tener más elementos que estos, ¿verdad? Pero hermano, si usted solventa los problemas, usted no puede decirle a su esposa: ay, ve, vos qué haces, es tu problema, es tu hijo. No puede hacer eso. Yo me lastimé el tobillo cuando era un niño. Me corté el tobillo con una vitrina. Tengo cirugía plástica en este tobillo izquierdo. Y bueno, me lo corté completamente. Mi tobillo aquí es más chiquito que este. No es un error de fábrica, me lo corté. Y la vecina estaba tocando la casa para que mi papá saliera y me llevara al hospital. Y entonces mi papá estaba bañando. Era una segunda planta y desde abajo se miraba la casa del vecino. La vecina le dice: don fulano, su hijo está herido, está lastimado. Y mi papá pregunta: ¿quién es? De sus hijos, ¿verdad? Juan Carlos. Ah, Juan Carlos, dijo. O sea, porque yo pasaba en el hospital a cada rato, hermano, que reventaba en la cabeza, que me quebré la mano, que me raspé. No me quiso llevar al hospital. La señora me echó en el hombro y me llevó al hospital. La señora, la vecina. Yo la quise tanto a ella. Ya murió, ya partió con el Señor. Doña Alicia, hermana Alicia. Ella me llevó al hospital. ¿Qué cree que pensé yo siendo un niño? Piénselo usted. Ahora, ¿cómo puedo usted contribuir para que la familia en la que Dios nos ha puesto sea más una familia saludable? Tenemos que ser responsables en nuestro papel. Cada uno tiene un papel en su casa, ¿verdad? Cada uno tiene un papel que juega. Y los varoncitos que estamos aquí, los padres que estamos aquí, el papel más predominante es el nuestro. El papel del papá es el más importante en la familia. Parece ser que es el de la mamá, fíjese, parece ser, pero es el del padre, es el del papá. Debemos tomar ese papel, dejar de echarle la culpa a otras personas y tomar una actitud propositiva, orar y reparar lo dañado. Hermano, nos hemos equivocado como papás. Mire, si David, si Elí, si Samuel tan solo hubieran dicho: hijos, perdónenme por haber sido candil de la calle y oscuridad de mi casa. Perdónenme por haber sido el pastor de medio mundo, el rey de medio mundo, y no haber sido el rey de mi casa. Perdónenme por haber gobernado a Israel y llevarlo hasta la excelencia y haber descuidado mi casa. Si él tan solo hubiera reparado el daño. La Biblia dice que Absalón llegó 3 veces a buscar
a pedir tiempo con su papá. Llegó una vez, díganle al rey que quiero hablar con él, por favor, ando algo aquí que necesito que me escuche. El rey está ocupado. Segunda y tercera vez, a la tercera vez le pudo y se rebeló contra él. Le violó sus mujeres frente a toda la gente y le quiso dar golpe de estado y murió. Esa misma tarde murió ese muchacho, pero quiso hablar con su papá. Quiso hablar con él. Lo buscó. Le pidió audiencia. David estaba muy ocupado con otras cosas. No tenía tiempo para su hijo. Si David se hubiera tomado un tiempo para pedirle perdón a Absalón por no haberle dedicado tiempo, probablemente este muchacho no hubiera tenido ese destino que tuvo. Él estaba molesto porque su hermano había violentado a una de sus hijas, a una de sus hermanas, hijas de David, y David no había hecho nada, no había corregido ese pecado. Esta no es una tarea fácil. Por eso es el desafío de ser una familia sana. Es un desafío y grande. Pero si estamos en Cristo podemos lograrlo, mis hermanos. Estamos en Cristo, podemos lograrlo.